Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos regalas, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por ti, por tu palabra, Señor, porque queremos que habite en nuestros corazones, Señor Jesús, que sea fruto también para otras personas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu propósito divino, Señor, para cada uno con nosotros, Señor. Permítenos entrar, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, con un oído atento, Señor Jesús, y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bueno, estábamos hablando sobre las lecciones y los fundamentos de la fe cristiana. Entonces, para esta ocasión tenemos la lección número 9 y vamos a hablar de tres etapas de la redención. En esta primera etapa vamos a hablar sobre la caída del hombre. Para eso vamos a leer tenemos la lectura bíblica del Génesis 3, versículo 1 al 7 y Romanos 5, del 12 al 21. Eso para que lo leamos en sus casas y para que podamos entender sobre lo que estamos hablando en esta lección. Entonces, las lecciones anteriores estábamos hablando sobre la creación como un relato de vida y luego fuimos entrando a la creación del hombre y vimos que el hombre está compuesto por tres partes y por cuerpo, por alma y por espíritu. Entonces, porque fuimos conformados a la imagen de Cristo, a la imagen y semejanza del Señor. Sí, porque en el cuerpo tenemos una funcionalidad, tenemos manos, cuerpo, cabeza, pies, ¿sí? Como tenemos contacto con la parte física. Y en el alma tenemos la mente, la emoción y la voluntad. Y en el espíritu tenemos la conciencia, la intuición y la comunión, ¿sí? Entonces vemos que todo esto el Señor nos hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Cuando lo puso en el huerto del Edén le dijo para que se señoreara sobre todas las cosas que había creado, ¿sí? Pero ¿qué pasó en ese huerto? El hombre cayó. ¿Cayó qué? Cayó en pecado. Sí, por eso en esta lección vamos a responder unas preguntas que siempre se nos hacen, que son, decíamos, ¿cuál era el fruto prohibido del paraíso? ¿Cuál fue el pecado original? ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado del pecado original? ¿Cómo llegó el pecado a nosotros? ¿Y cómo llegó el pecado? Y dicen, yo soy bueno, soy honesto, trabajador, no mato, no robo, soy un pecador. Vamos a hablar sobre el hombre y los dos árboles. Para eso vamos a leer Génesis 2, 8 al 9, que nos dice, después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos que la voluntad del Señor no era que solo la voluntad del Señor era no solo que el árbol de la vida fuera el centro del huerto, sino que también fuera el centro del hombre, o sea, la vida como tal dentro del hombre, para que él recibiera la vida divina que quería el Señor, esa era la voluntad del Señor. Y también estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que para comprender esto en el plan de Dios en toda la Biblia debemos saber cuáles son esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento, ¿sí? Y qué representan. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida, ese es Dios, ¿sí? Que Él es la fuente de vida, como lo vimos en capítulos pasados, ¿sí? Como un relato de vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás, que es la fuente de la muerte. Entonces, Dios le advirtió al hombre en cuanto a qué pasaba si comía de los dos árboles. ¿Sí? En este caso, si comía del árbol de la vida, iba a estar con Dios. Si comía el árbol de la muerte, iba a caer en pecado y iba a perder todas las... Había una cantidad de consecuencias que las veremos más adelante. ¿Sí? Por eso es un asunto de vida o muerte. Pero entonces, ¿qué pasó en ese momento? Satanás fue muy astuto y entró tentando a Eva. Entonces, él aprovechó todas las oportunidades y él, ¿por qué? Porque él nos tienta, él nos muestra con una apariencia muy bonita, agradable, nos habla y cae, y cita la palabra, inclusive cita la palabra del Señor para que caigamos en la tentación y que pareciera que fuera provechosa para nosotros. Esa palabra seduce a quien, a Eva en este caso, ¿sí? Y logra que la mujer escuchara y actuara, ¿sí? Eso fue lo que hizo Satanás con el primer matrimonio de aquí en la tierra. Hizo que el hombre cayera, que el hombre cayera en pecado
Entonces vemos que esa estrategia de Satanás que le hizo con Eva, que es aparecérsele de una manera agradable y hablarle, todavía sigue actuando hoy por hoy en día con todos nosotros, ¿sí? Esto lo podemos ver en Apocalipsis 12, versículo 9, que nos dice: Este era Dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces vemos que aquí nos está hablando sobre la descripción de Satanás. ¿Quién es? La serpiente antigua, ¿sí? ¿Y qué hace? Engaña al mundo, ¿sí? El mundo entero, ¿sí? Por eso Satanás tentó, sedujo, le dio una apariencia y le dio un discurso a Eva, y así pasa hoy también con nosotros, ¿sí? Hoy, digamos, en este caso, nosotros hoy le tememos a las serpientes, ¿sí? Porque sabemos que si nos muerden, pues hay una consecuencia y veneno y podemos hasta perder la vida. Pero en ese entonces la serpiente era astuta, o sea, era agradable para Eva. Como lo dice, no era para temer para Eva, como lo dice en 2 Corintios 11, 14, que dice: Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Ese ángel de luz es lo que pasa con nosotros. Hay veces vemos algo que puede ser agradable para nosotros, pero es el mismo Satanás que nos está buscando la tentación. ¿Para qué? Porque él se nos muestra una persona bella o una acción bella o algo bello, algo correcto, algo agradable, algo deseable, algo bueno, ¿sí? Eso es para buscar que nosotros caigamos en la tentación, ¿sí? Pero cuando se vuelve agradable a los ojos, ¿qué pasa en ese momento? Ya viene el discurso de Satanás: ah, mira, sí, ya empieza a hablar. ¿Y para qué? Para que nuestra alma tome fuerza y dejemos de vivir en el espíritu, ¿sí? Por eso Satanás convenció a Eva para comer del fruto, y asimismo convenció para que eh, Adán también comiera del fruto, ¿sí? Entonces, por eso Satanás en ese momento empezó con una serie de preguntas, sacándola del terreno de la fe y poniéndola en el terreno del alma, en el terreno de la muerte, en el terreno de la desobediencia, ¿sí? Porque ¿cómo lo hizo? Lo hizo con mentiras. Para eso lo vamos a leer Génesis 3, versículo 4, que nos dice: No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Aquí estamos hablando de la primera mentira. Le está diciendo que no morirán, y vimos que realmente sí hubo muerte a causa de su pecado, ¿sí? Entonces, después, ¿qué hizo? Puso en duda la palabra de Dios y el propósito de Dios. En el versículo 5 nos dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, y el conocimiento del bien y del mal. O sea, ya les está seduciendo con una tentación. Entonces vemos que hoy también sucede también lo mismo con nosotros, ¿sí? Satanás, ¿qué hace? Primero aparece, nos aparece de una manera bonita, luego nos habla, ¿sí? Y luego invierte la situación que era para nosotros una bendición y lo convierte en una maldición, ¿sí? Entonces nos saca del terreno de la fe y la obediencia y nos lleva al terreno de la razón. ¿Cuál es el terreno de la razón? La mente, la emoción, o sea, el yo, el ego, ¿sí? Nos intenta sacar de él, de vivir en el espíritu, y nos lleva al alma. Por eso vamos a ver cuál es el ejercicio del alma. Recordemos que el alma tiene tres partes, ¿sí? La mente, la emoción y la voluntad. Sí, estas dos estrategias de Satanás funcionan ¿con qué? Con la mente, con la emoción y con la voluntad, en el alma. Sí, porque el alma de Eva en ese momento se abrió. Cuando me dice en Génesis 3:6, dice: la mujer quedó convencida. Entonces, cuando quedó convencida está hablando de la voluntad. Sí, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Entonces ahí que fue agradable, o sea, se llenó de las emociones. Y ahí está la emoción, y quiso la sabiduría que le daría. Entonces ya ahí actúa la mente, ¿sí? O sea, quería sabiduría, entonces actuó la mente. Entonces ahí fue cuando el alma de Eva cayó, ¿sí? Y esas tres partes del alma fueron seducidas por Satanás, y el alma le ordenó al cuerpo, y el cuerpo, ¿qué hizo? Comió, ¿sí? Así como fue con Eva, también es con nosotros, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Donde cuando Satanás gana terreno en nuestra alma, nosotros perdemos la batalla y Satanás lleva la victoria e invierte la bendición que teníamos para nosotros en maldición, ¿sí? Nos saca del espíritu, nos lleva al terreno del alma, de la razón, ¿sí? Y otro aspecto que vemos en estos versículos es que Eva actuó por sí misma.
Cuando Eva actuó por sí misma, ella no tuvo comunión con Adán, ¿sí? Porque si hubiera tenido comunión con Adán en ese momento, de pronto las cosas hubieran sido diferentes, ¿sí? Pero no, ella actuó por sí misma y, y le dio de comer inclusive a Adán sin tener que hablar con él, ni tuvo comunión con Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el alma ya estaba seducida y entró la razón. Entonces, cuando somos engañadas por Satanás, ¿qué hacemos nosotros? Actuamos por nosotros mismos. No tenemos comunión con Dios o con algún hermano en cuanto a los deseos, los sentimientos, los problemas que podamos tener en ese momento. ¿Sí? O sea, cuando queremos actuar por nosotros mismos, actúa la razón y muchas veces nos equivocamos por no ponerlo en comunión con Dios. ¿Sí? Pero si nos volvemos al Espíritu que vamos a tener comunión con Dios y todos esos problemas, todas las dificultades, todas esas emociones van a ser llenadas por el Señor y vamos a tener también pues la paz que el Señor nos está mostrando, ¿sí? Y vamos a ver el propósito de Dios en nuestro ser cada uno. En 2 de Corintios 2:11 nos para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, cuando estaba diciendo eso es que una maquinación es una intención, un propósito, ¿sí? Esas maquinaciones que el propósito de Satanás siempre va a querer ser destruirnos, ¿sí? Por eso en este momento vamos a ver 8 resultados de la caída del hombre. O sea, cuando el hombre cayó, ¿qué pasó? El primer resultado, el alma, ¿qué pasó con el alma? Se contaminó, se corrompió, fue envenenada, se llenó de una naturaleza independiente, empezó a pensar por sí misma, ¿sí? Cayó en la vida del alma, que la vida del alma es el yo, el ego, ¿sí? En Mateo 16:24 nos lo muestra. Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. O sea, cuando dice abandonar su propia manera de vivir, está hablando sobre su alma, sobre su ego, sobre su yo, sobre su personalidad y seguir a Cristo. Tenemos que abandonar eso para que podamos tener comunión siempre con el Señor, ¿sí? El segundo resultado es que la naturaleza del cuerpo humano cambió. ¿Cómo así que cambió? ¿Sí? El elemento del árbol de la ciencia y del bien y el elemento satánico se añadió al cuerpo del hombre, o sea, se volviéndolo carne. En Génesis 3:7 nos dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces vemos aquí que ya hubo una desnudez, o sea, ya vieron el cuerpo humano, o sea, cambió la figura completamente del cuerpo humano. Sí, el cuerpo, porque antes el cuerpo humano era puro, sí, pero se le añadió el elemento maligno que era de Satanás. ¿Y cuál es ese elemento? El pecado. Entonces ya él era un cuerpo corruptible, ¿sí? Porque ese pecado ahora mora en nosotros, habita en nuestra carne, es como lo dice en Romanos 7:17-18 que dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. O sea, el pecado ya está dentro de nuestra carne, o sea, no es algo que no podemos evitar. Eso lo afirmaba el apóstol Pablo porque a pesar de ser consagrado para el Señor apartado, el pecado todavía vivía en él. Ese es el pecado que lo podemos traducir como el pecado original. Ya el pecado está dentro de nosotros, en nuestra carne. El tercer resultado de esa caída del hombre fue que el espíritu del hombre quedó amortecido. ¿Qué decir amortecido? Ya no podía tener comunicación con Dios, no tenía una comunión con Dios. Si él se aisló de Dios, se perdió la función para con él. En Efesios 2:1 nos dice, antes sus estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Cuando está hablando de muertos es nuestra muerte espiritual, ¿sí? Porque como vimos el espíritu quedó amortecido, no había una comunión con Dios, ¿sí? No estábamos muertos en nuestra parte física, en nuestra alma, sino en nuestro espíritu, ¿sí? No contábamos con Dios ni con la comunión con Él. El cual todo resultado fue que el hombre caído fue constituido pecador. O sea, cuando dice que quedó constituido pecadores fue porque el pecado quedó dentro de nosotros, ¿sí? Es un elemento subjetivo en nuestro interior, es algo que no podemos controlar, como lo estamos viendo ahorita, ya está dentro de nosotros ese pecado. No somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores. O sea, ya nuestra naturaleza es pecaminosa. En Romanos 5, versículos 12 y el versículo 19 nos dice,
Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y el versículo 19 nos dice, por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces vemos aquí que el pecado está habitando en nosotros. Dice el otro resultado, el quinto resultado fue que el hombre caído terminó condenado, estaba terminado en condenación. Si la condenación incluyó a Adán y Eva, sino a todos los que estaban, sino a toda la humanidad. Esa fue la condenación del pecado. En Romanos 5:18 nos dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Entonces estamos condenados, o sea, ya el pago del pecado es la muerte. El sexto resultado fue que la maldición se introdujo por causa del pecado. En Génesis 3, capítulo 3, versículos 17 y 19 nos dice, y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, el que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Entonces vemos aquí que la maldición se introdujo por el pecado, ¿sí? Y dice, tú toda tu vida lucharás por el vivir como para poder vivir de ella. Te producirán espiros y cardos aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra a la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y el polvo volverás. Entonces vemos que toda la creación en este momento está sujeta ¿a qué? Al pecado, a la vanidad, ¿sí? Porque está gimiendo y está sufriendo porque nos cuesta cualquier alimento, todo nos cuesta un esfuerzo físico para poder obtenerlo, pero sabemos que toda la provisión viene de Dios. Entonces ahí es cuando nosotros nos depositamos toda nuestra confianza en Él. El séptimo resultado es que el hombre salió expulsado del paraíso. En Génesis 3, versículo 23 y 24 nos muestra. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra al cual había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada del fuego ardiente que estallaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces vemos que aquí fueron expulsados de dónde? Del paraíso, ¿sí? Porque el paraíso era la presencia del Señor, del árbol de la vida, ¿sí? Era el hombre recibía la vida de Dios. Cuando fueron expulsados ya no tenían comunión con Dios, estaban fuera de la presencia del Señor, ¿sí? Fueron expulsados de esa esfera de vida que es Dios mismo. Y el octavo resultado es la muerte. En Romanos 5:12 nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de man introdujo la muerte. Entonces vimos que hasta la época de Moisés la muerte era reinada sobre la tierra, ¿sí? El espíritu, y esa muerte también estaba una muerte en nuestro espíritu, ¿sí? Porque el espíritu estaba amortecido. El cuerpo físico murió, muere, hoy por hoy sigue muriendo, ¿sí? El pecado entró en el mundo y vemos que la consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? Y en Romanos 5:14 nos dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo de una representación de Cristo que aún tenía que venir. Y la muerte reinaba sobre todos los hombres y en Romanos 5:22 nos dice, en Romanos 5:21 nos dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos, los llevó a la muerte. Ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, el cual pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vimos que la desobediencia, el pecado como tal, está habitando en nosotros. Cuando somos seducidos en nuestra mente, emoción y voluntad, en ese momento Satanás gana terreno. Por eso ahora nosotros queremos es que vivir en el Espíritu, para que cuando veamos en el Espíritu Satanás es derrotado y todo su propósito de desviarnos del plan de Dios es aniquilado por la palabra de Dios y porque estamos en comunión y una relación correcta con Dios. Entonces sabemos lo grave y las consecuencias del pecado, pero tenemos una solución, es conocer a Cristo, conocer su propósito, adherirnos a su palabra y vivir una vida en el Espíritu, para que cuando estamos viviendo en el Espíritu, nos unimos al Espíritu del Señor y somos uno solo con Él. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor.